Nuevamente, buenas noches. Vamos a iniciar la plática. eh, Diagnóstico y tratamiento actual de infecciones de transmisión sexual. Esta plática es bastante larga. No nos vamos a concentrar mucho en sintomatología ni presentación de la enfermedad, tanto como nuevos métodos diagnósticos, nuevos algoritmos para el diagnóstico de sífilis, y algunos de los tratamientos. Y vamos a discutir, el doctor Pérez va a discutir dos guías diferentes de, de, de enfermedades de transmisión sexual que pudo consultar para poder dar esta plática. Así que dejo ahorita el micrófono al doctor Pérez. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Entonces vamos a empezar con el tema. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Como bien mencionó el doctor, es un tema extenso porque incluye muchas patologías que pues ameritarían su propia charla cada una. Entonces vamos a tratar de hacer una revisión rápida de lo que actualmente está publicado como estándar de manejo y de diagnóstico con los cuadros más frecuentes, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles en algunas sutilezas que tienen estas infecciones de transmisión sexual y también para tratar de dejar un mensaje al respecto de una forma en la que se veían antes y la forma en la que se deben ver ahora, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver unas imágenes, esto lo vamos a conversar brevemente. Del lado izquierdo de su pantalla hay un dibujo de Claudio Galeno y del lado derecho un dibujo de Sir William Osler. Lo traje a colación porque el nombre de gonorrea, que es una de las infecciones de transmisión sexual más conocidas, se le debe a Galeno. Pero lo interesante de esto es que Galeno, en su etapa en la que era médico de gladiadores, empezó a darse cuenta de que había muchos gladiadores que tenían síntomas de disuria y descarga uretral, pero él pensó que era espermatorrea. Pero le puso el nombre de gonorrea porque gonos era semillas. Y él confundió el cuadro clínico y pensó que lo que los gladiadores tenían era espermatorrea y de ahí es que nosotros tenemos el nombre de gonorrea, ¿verdad? Entonces eso es un punto importante por la cuestión etiológica. Y Sir William Osler decía que la sífilis era la gran, bueno, tiene un montón de dichos sobre sífilis, pero mencionaba que la sífilis era la gran imitadora y que una persona que había tenido la oportunidad de ver la sífilis en todas sus presentaciones clínicas, literalmente dice en algún texto que la semiología le era dada, pero que él siempre hacía la salvedad de que era la gran imitadora y que era a veces difícil diferenciar entre otras patologías. Entonces esto lo dejo como idea para empezar la charla. Entonces, como una pequeña introducción, actualmente en las guías de manejo del CDC se diferencian los conceptos de infección de transmisión sexual y enfermedad de transmisión sexual. Entonces, una infección de transmisión sexual se refiere a la presencia del patógeno en el organismo adquirido a través del contacto sexual, pero puede ser asintomática o causar signos y síntomas leves y puede resolver espontáneamente o permanecer en estado latente con mucha frecuencia sin que la persona se dé cuenta, ¿verdad? Entonces, eso es una infección de transmisión sexual. Y una enfermedad de transmisión sexual es la manifestación clínica de una infección de transmisión sexual, que es cuando ya el paciente tiene síntomas y signos que afectan la salud, como secreciones, disurias, ulceraciones, dolor pélvico, etcétera, ¿verdad? Con complicaciones que pueden variar desde infertilidad hasta cáncer, dependiendo de la etiología. No todas las ITS progresan a ETS, o sea, no todas las infecciones de transmisión sexual se convierten en enfermedad de transmisión sexual, como les menciono, porque algunas pueden ser asintomáticas, ¿verdad? Las ITS pueden detectarse mediante pruebas de laboratorio antes de que se conviertan en enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? O sea que sí es muy importante tener el concepto de tamizaje o cribado, porque eso es posible hacerlo. Y la prevención y el tratamiento temprano de las infecciones de transmisión sexual puede evitar la progresión de la enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Por ejemplo, el virus del papiloma humano es una ITS que puede ser asintomática, puede causar verrugas genitales, puede causar cáncer, como todos sabemos acá, ¿verdad? O puede también resolverse espontáneamente. Entonces, digamos que es un ejemplo
característico de estas definiciones. La importancia del diagnóstico y tratamiento temprano. Pues el diagnóstico temprano es porque la identificación oportuna de infecciones asintomáticas puede hacerse mediante pruebas específicas, como las pruebas de PCR, ¿verdad? De reacción en cadena de polimerasa y de amplificación de ácidos nucleicos, que es lo que algunas de las pruebas más recientes y que son más útiles actualmente, ¿verdad? Se puede reducir la transmisión a otras personas, se puede detectar infecciones con infectantes como VIH o hepatitis B, ¿verdad? Porque es muy frecuente que haya coinfección entre una o varias infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? El tratamiento temprano disminuye la posibilidad de desarrollar complicaciones severas como infertilidad, cáncer, enfermedad inflamatoria pélvica, afección neonatal, reduce la diseminación a la comunidad y se minimiza el desarrollo de resistencia antimicrobiana, como los casos de gonorrea y micoplasma genitalium, ¿verdad? Em, las estrategias claves que se pueden utilizar para el diagnóstico y tratamiento temprano es la promoción del cribado, es decir, de tamizaje en poblaciones en riesgo, el uso de antibióticos y antivirales adecuados según guías clínicas actualizadas y basados en agente etiológico, en eso quisiera hacer énfasis desde ahora, ¿verdad? La notificación y tratamiento de parejas sexuales para evitar infecciones. Todo esto tiene un impacto de salud pública, la reducción de costos sanitarios asociados a complicaciones de ETS, porque pues, como hemos mencionado, produce cáncer, produce enfermedad neonatal, puede producir enfermedades graves en la persona, puede producir infertilidad, etcétera, ¿verdad? O sea, tiene muchas complicaciones y está asociado a aumento de prevalencia de otras ITS que pueden ser más graves como VIH, ¿verdad? La reducción de costos sanitarios, que es lo que estamos mencionando ahora, mejora la calidad de vida de los pacientes, evidentemente, y se contribuye a la erradicación, por ejemplo, con ciertos tipos de vacunas, como la del VPH o la hepatitis B, que actualmente se promocionan. En cuanto a una pincelada de epidemiología, aquí vamos a ver solo datos y tendencias globales. Más de 1 millón de personas contraen una ITS curable al día. Estos son datos reportados en el año 2024. En el año 2020 se reportaron 374 millones de nuevas infecciones, ¿verdad? Entre estos se incluían 129 millones de infecciones por clamidia, 82 millones de infecciones por gonorrea, 7.1 millones de infecciones por sífilis, 156 millones de infecciones por tricomoniasis. En América Latina la sífilis sigue siendo un problema significativo con 8 millones de nuevos casos solo en el año 2022, ¿verdad? Entonces se estima que 500 millones de personas pueden llegar a tener infección genital por el virus del herpes simple, ¿verdad? Y se reportan, como ustedes habrán escuchado en los años anteriores, casos de ITS emergentes como la viruela símica, que se clasificó en su momento ya como una ITS o una de sus formas de transmisión es una ITS, ¿verdad? E incluso el meningococo que puede llegar a transmitirse por vía sexual. ¿Qué factores de riesgo y grupos de poblaciones están principalmente afectados? Los principales grupos de riesgo incluyen hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿verdad? Que tienen alta incidencia de sífilis y gonorrea, trabajadores y trabajadoras sexuales, ¿verdad? Con elevada prevalencia de clamidia y gonorrea, personas jóvenes que tienen un mayor número de casos de clamidia, ¿verdad? Mujeres embarazadas, más de 1.1 millones tenían sífilis en el año 2022, ¿verdad? Lo que causó 390.000 complicaciones perinatales, ¿verdad? Determinantes sociales, pues pobreza, acceso limitado a salud, educación sexual deficiente, ¿verdad? Entonces todo esto es importante, aunque acá no está presente, pero existe un aumento significativo y progresivo en los últimos años de abandono del uso de preservativo y esto favorece las infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces, por una parte, de alguna forma esto se ha ido normalizando, pero por otra, eso ha favorecido el aumento de infecciones. El impacto de las ITS no tratadas puede provocar infertilidad, cáncer y aumento del riesgo por VIH, ¿verdad? Son cosas que creo que todos hemos visto o conocemos, ¿verdad? Entonces, la clamidia y gonorrea pueden causar infertilidad, enfermedad inflamatoria pélvica, ¿verdad? El VPH está asociado con alta mortalidad por cáncer cervical, ¿verdad? Los costos de la salud pública, el tratamiento de ITS y sus complicaciones pueden representar una carga económica importante y existe necesidad de reforzar campañas de prevención y de diagnóstico temprano. Eh, Existe un desafío de resistencia antimicrobiana, ¿verdad?
porque hay ya varios reportes de Neisseria gonorrea con resistencia a cefalosporina de tercera generación, acitromicina, a quinolonas, ¿verdad? Se están estableciendo principalmente en Estados Unidos programas de vigilancia de resistencia a Mycoplasma genitalium, ¿verdad? Y en América Latina se estima que la resistencia antimicrobiana puede afectar el tratamiento, dañar el tratamiento efectivo, ¿verdad? Entonces, eso implica la necesidad de nuevas estrategias terapéuticas y diagnóstico temprano, ¿verdad? Principalmente porque en América Latina y en países como el nuestro se sigue fomentando demasiado el tratamiento sindrómico, que si bien en su momento ha tenido su lugar, actualmente no se considera que sea la mejor forma de tratar estos casos, ¿verdad? En cuanto a la clasificación por agente etiológico, entonces existen las ITS que se denominan curables, ¿verdad? Con la salvedad de que existe la resistencia antimicrobiana y que eso puede sesgar la cuestión de la curación, ¿verdad? Y también el hecho de que se esté, que se insista en el tratamiento sindrómico o sintomático, ¿verdad? Una de las principales causas de persistencia de síntomas, especialmente en uretritis o cervicitis, es precisamente el uso del tratamiento sindrómico o sintomático, ¿verdad? Aquí están las que se consideran curables, ¿verdad? Gonorrea, sífilis, clamidia, uretritis por Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, ureaplasma en sus dos especies principales, ¿verdad? Trichomona vaginalis, y coloco en negritas y subrayado Candida albicans, ¿verdad? La coloco porque la guía del CDC la incluye dentro de su listado, ¿verdad? Pero es una cuestión que es, podríamos llamar relativamente controversial. Entonces, una primera parte aquí como un poquito controversial y algunas cuestiones que hay al respecto es que si la candidacia es una ITS, la realidad es que la mayoría de documentos y de evidencia de literatura no la consideran como una infección de transmisión sexual. Me refiero a la candidiasis genital, ¿verdad? Entonces, puede estar presente en la flora normal de la vagina, su transmisión típicamente no se cesa con actividad sexual, la mayoría de casos de candidiasis vaginal no se transmiten a través de contacto sexual, ¿verdad? Y la razón por la que en algunos lugares la incluyen es porque existen algunos cuantos estudios por ahí donde hay evidencia que sugiere que la cándida puede ser transmitida sexualmente en ciertas circunstancias, ¿verdad? O sea, ahí depende del médico que atiende el caso diferenciar la posibilidad de que sea relativa a transmisión sexual o no, ¿verdad? Un estudio encontró que la candidiasis vulvovaginal era más común en mujeres que tenían un mayor número de parejas sexuales femeninas, lo que sugiere una posible transmisión entre mujeres que tienen sexo con mujeres. En parejas heterosexuales se ha observado que la misma especie de cándida puede encontrarse en ambos miembros de la pareja, aunque la similitud genética es rara, ¿verdad? Pero la conclusión de la mayoría de evidencia de literatura es que en términos generales, salvo casos muy específicos, no se considera como tal una infección de transmisión sexual, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de esto, la guía del CDC, como les comento, lo menciona, ¿verdad? En esta diapositiva, que solo la coloqué aquí, que es una copia de cuando se revisan los temas en la tabla de contenidos de la guía, dentro de las enfermedades caracterizadas por problemas o molestias vulvovaginales, aparece la candidiasis vulvovaginal. Sin embargo, cuando uno se mete a buscar y a leer el capítulo, digamos, no menciona intrínsecamente que se tome o siempre como una infección de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces, en resumen, lo que la mayoría de literatura dicta al momento es que la vasta mayoría de casos no se considera relacionados a transmisión sexual. ITS no curables, pues básicamente son las ITS que están relacionadas con virus, ¿verdad? VIH, virus del papiloma humano, virus del herpes simple, hepatitis B, hepatitis C, ¿verdad? Entonces son los virus que no tienen cura como tal, ¿verdad? Que tienen manejo y tratamiento en ciertas circunstancias, pero no tienen cura en sí mismos, ¿verdad? Eh, Son virus que en términos generales la mayoría de veces van a permanecer en el cuerpo. Algunas de las manifestaciones clínicas más importantes, ¿verdad? Aquí insisto que aunque está clasificado porque es la forma más tradicional, por colocarlo de alguna forma, por síndrome clínico,
hay que tener mucha precaución a la hora del tratamiento porque lo que se estima actualmente en la evidencia es que el excesivo tratamiento sindrómico es lo que ha favorecido las resistencias, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo bien presente. Entonces aquí hay una tabla de la úlcera genital, ¿verdad? Que es algunas de las presentaciones más frecuentes. Entonces se evidencia el herpes genital, el chancro blanco o chancroide, el granuloma inguinal o dolomanosis, el linfogranuloma venéreo y la sífilis primaria, ¿verdad? Entonces tienen un periodo de incubación variable, el herpes genital de 2 a 12 días, el chancro blando de una semana, el granuloma inguinal o dolomanosis puede ser de varias semanas, el linfogranuloma venerio de 1 a 4 semanas, la sífilis primaria puede ser de 1 a 2 semanas, ¿verdad? Con sus respectivos agentes etiológicos. Hago la salvedad aquí que para la dolomanosis, en esta tabla, es una tabla que encontré en un artículo que ya es algo viejito del 2009. Entonces aquí se coloca C. granulomatis, pero es porque en su momento esta se llamaba Calimatobacterium granulomatis, que era su nombre antiguo, pero actualmente es Klebsiella granulomatis. Entonces quiero hacer esa aclaración, ¿verdad? Entonces, generalmente son lesiones ulcerosas en el caso del herpes genital es superficial, eritematosa, no indurada. En el caso del chancro blando es profunda, desigual, de base purulenta, ¿verdad? En el caso de la donovanosis puede progresar hacia la región inguinal, ¿verdad? El linfogranuloma venéreo es elevada, redonda, profunda y variable, ¿verdad? Y la sífilis primaria puede tener margen elevado, lisa, base necrótica, induración firme. Herpes genital pues tiene lesiones múltiples, ¿verdad? Por sus características herpéticas. En el caso del chancroide generalmente es 1 a 3 y en el caso de donavanosis, linfogranuloma venéreo y sífilis primaria, lo más común es que sean lesiones únicas. En cuanto a dolor, pues el herpes tiene una sensación característica de dolor y quemazón, ¿verdad? El chancroide es doloroso, el linfogranuloma venéreo puede ser indoloro, el granuloma inguinal puede ser indoloro y la sífilis primaria puede ser indolora o poco dolorosa, ¿verdad? Puede haber asociación de adenopatías en casi todas, con excepción del granuloma inguinal, ¿verdad? Que su presentación pues es precisamente el granuloma, ¿verdad? En la región inguinal. Pueden haber bubas unilaterales o dolorosas en el caso del chancroide, pueden ser bilaterales y muy dolorosos en el caso del herpes genital, pueden ser unilateral y dolorosa, adherida a la piel y puede fistulizar en el caso del linfogranuloma venéreo y en el caso de la sífilis primaria, bilaterales e indoloras, ¿verdad? Entonces eso para tenerlo como en consideración. Este es el cuadro clásico, digamos que está descrito desde hace mucho tiempo en lo que corresponde a los principales agentes infecciosos de la úlcera genital. Aquí podemos ver unas imágenes de lesiones genitales por estos patógenos. La que pueden ver en su pantalla del lado izquierdo corresponde a lesiones por sífilis. Esta fotografía es cortesía del doctor Araton, ¿verdad? Em, de una paciente que él vio. Y estas otras pues son dos estadios o dos formas de presentación del herpes genital. Está la primera o posiblemente más temprana, que son cuando son ampollas agrupadas del herpes genital, ¿verdad? Que se pueden ver como características. Y en la parte de abajo, pues ya se ven lesiones tipo herpéticas, ¿verdad? Perdón, lesiones tipo ulcerosas en el caso del herpes genital, ¿verdad? Entonces eso es un punto importante. En la sífilis voy a mencionar brevemente las etapas clínicas, no me voy a detener porque, pues, como conversamos al principio, desde hace más de 100 años, cuando William Osler lo describió, pues tiene, es gigantesca la cantidad de signos y síntomas que puede producir. Entonces, la sífilis primaria se caracteriza clásicamente por la aparición de una Perdón, perdón, Juan Carlos. ¿sí? Irma Araceli, por favor, no raye la pantalla. Gracias. Gracias, doctor. Entonces, pues las tres etapas más características que conocemos de la sífilis son la primaria, secundaria y latente, ¿verdad? Primaria se caracteriza clásicamente por la aparición de una úlcera o chancro indoloro en el sitio de infección que suele ser genital, anal u oral, ¿verdad? También pueden presentarse lesiones múltiples, atípicas o dolorosas.
La sífilis secundaria se manifiesta por una variedad de síntomas sistémicos, incluyendo erupciones cutáneas, lesiones mucocutáneas, linfadenopatía, hepatitis sifilítica. Las erupciones suelen ser maculopapulares y pueden afectar palmas y plantas. También puede presentarse síntomas como fiebre, malestar general, pérdida de peso, ¿verdad? Entonces, tal vez de las partes más características es en la sífilis primaria el chancro, en la sífilis secundaria las lesiones maculopapulares que afectan palmas y plantas característicamente, y la sífilis latente, que en esta fase no hay manifestaciones clínicas visibles, ¿verdad? Casi siempre se detecta por pruebas serológicas y puede ser temprana o tardía, ¿verdad? Entonces, temprana es menos de un año y tardía es de un año o más. Y con mucha frecuencia la sífilis se detecta como latente de tiempo desconocido porque se encuentra por una búsqueda a veces incidental de la sífilis por alguna razón, ¿verdad? Por ejemplo, personas que se hacen una prueba tarjeta de salud, por ejemplo, en algún centro de salud para un trabajo y ahí les diagnostican sífilis latente y muchas veces no tienen ni idea de cuándo pudieron haberse contagiado. Entonces ese es un punto importante, ¿verdad? Existe la sífilis terciaria, que esta puede ocurrir años después de la infección inicial y puede involucrar el sistema nervioso, ¿verdad? Sistema cardiovascular, puede haber aortitis sifilítica, se pueden dar el desarrollo de lesiones gomatosas, ¿verdad? Y el sistema, la sífilis, neurosífilis puede provocar tabes dorsalis, parálisis general y también puede producir demencia, ¿verdad? Entonces ese es un punto importante. En cuanto a la neurosífilis, pues puede ocurrir en cualquier etapa de la sífilis. La neurosífilis con más frecuencia aparece en personas viviendo con VIH en etapas tempranas. Puede ser, puede afectar pares craneales, puede producir meningitis, sífilis meningovascular, puede producir accidentes cerebrovasculares, puede producir alteración aguda del estado mental y lo que mencionábamos, ¿verdad? Tabes dorsales y parálisis general y un síndrome demencial. Entonces, son como que los cuadros más clásicos o característicos que a veces hemos oído. Puede haber sífilis ocular o ótica, ¿verdad? Pueden presentarse en cualquier etapa de la enfermedad también. La sífilis ocular puede manifestarse como panuveitis, conjuntivitis, uveitis anterior, queratitis intersticial, posterior, neuropatía óptica y vasculitis retiniana. La sífilis ótica también puede presentarse con síntomas cocleovestibulares como tinnitus, vértigo y pérdida auditiva y neurovestibular, ¿verdad? Sífilis congénita, que es un gran problema en los recién nacidos, puede manifestarse con hepatoesplenomegalia, ictericia, lesiones mucocutáneas, linfadenopatía, anemia, trombocitopenia, neumonía y lesiones esqueléticas, ¿verdad? Entonces, si no se trata, los síntomas pueden desarrollarse en las primeras semanas a meses de vida. Aquí podemos ver unas fotos de algunas de las lesiones características de sífilis, casi todas son de sífilis secundaria. Entonces, en el extremo superior izquierdo de su pantalla, pues podemos ver las lesiones características en piel afectando palmas y plantas de la mano, ¿verdad? Generalmente esto afecta también extremidades, afecta el tronco, pero característicamente hay que buscar palmas y plantas de la mano, ¿verdad? Em, Existe un cuadro de alopecia cicatrizal que se le llama de aspecto apolinado, ¿verdad? Que es característico de la sífilis secundaria. Esa foto que ustedes pueden ver ahí de la alopecia cicatrizal es de un caso publicado en New England. Las lesiones linguales que tienen una característica de llamarse empradera sesgada también ha sido recientemente publicado en New England. Ese caso es de un paciente viviendo con VIH. Y vemos una lesión de tipo chancro en el labio, ¿verdad? Entonces eso es un dato importante. Entonces hay que tenerlo presente. En cuanto a al resto de características clínicas, pues no nos vamos a detener con el mismo detalle que en la sífilis, pero básicamente pues los principales síndromes que pueden dar las infecciones de transmisión sexual son uretritis y cervicitis, proctitis y proctocolitis y enteritis, evidentemente pues prurito, ardor, irritación y olor o descarga vaginal, enfermedad inflamatoria pélvica, epididimitis, perdón, hepatitis virales, condinomas acuminados, displasias y cánceres anogenitales, y el síndrome de desgaste e infecciones oportunistas, ¿verdad? Entonces, cada una de estas, en esta tabla podemos ver los principales agentes etiológicos que los causan, ¿verdad? Entonces, eso es importante, recordar que la uretritis, pues, clásicamente se le mencionaba como uretritis gonocócica y no gonocócica, pero aunque esa observación sigue vigente y se sigue presentando así en la mayoría de literatura, la clasificación es
peligrosa porque, por ejemplo, el Mycoplasma genitalium es indistinguible clínicamente y, como vamos a ver más adelante, es una de las principales causas de persistencia de síntomas, ¿verdad? Es importante tener presente que puede producir proctitis, proctocolitis y enteritis, ¿verdad? Que eso puede ser por Neisseria, por clamidia, por herpes simple, también hay que considerar virus del papiloma humano, entonces todo esto tenemos que tenerlo como en consideración. Entonces, estos son los principales síndromes con sus agentes etiológicos que caracterizan a las infecciones oportunistas. Y una cuestión que quisiera insistir es que con mucha frecuencia hay dos o más patógenos que pueden causar un mismo síndrome o uno o más síndromes, ¿verdad? Y no es necesario que la persona esté inmunosupresa para presentarlos. Y también insistir en que pueden ser totalmente asintomáticas. Entonces, en cuanto a los métodos diagnósticos actuales, la primera cosa es que, pues, tal vez algunas de las cosas más importantes en cuanto a sífilis es que en cuanto a los métodos de diagnóstico directo, algunas de las cosas que actualmente se están manejando más son las pruebas de biología molecular, ¿verdad? Las pruebas de reacción en cadena de polimerasa, ¿verdad? Que porque por amplificación de ácidos nucleicos pueden detectar directamente el treponema pallidum directamente de las lesiones. Entonces, puede ser muy útil para diagnóstico temprano de sífilis en casos de sífilis primaria, por ejemplo, en casos ulcerados, ¿verdad? La microscopía de campo oscuro, pues que eso es un clásico de la sífilis, ¿verdad? Es útil para detectar la espiroqueta en lesiones primarias o secundarias, pero requiere personal capacitado y equipamiento adecuado, ¿verdad? Entonces, no es frecuente que se realice. Los métodos serológicos son en realidad los más frecuentes, los que más se usan, los que creo que todos hemos utilizado en algún momento para el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, esto se caracteriza por las pruebas no treponémicas, que es el BDRL, la reaginina plasmática rápida o RPR, ¿verdad? Que estas son pruebas que detectan anticuerpos contra lípidos liberados por las células dañadas por el treponema pallidum, ¿verdad? Entonces, estas son las pruebas no treponémicas. Y las pruebas treponémicas, que son la aglutinación de partículas del treponema pallidum o TPA-PA, la inmunoabsorción enzimática o EIA, o las pruebas de quimioluminiscencia, ¿verdad? Y el inmunoblot, que básicamente detectan anticuerpos específicos contra treponema pallidum y confirman el diagnóstico. Esto es lo que característicamente la mayoría de nosotros aprendimos. Sin embargo, desde el año 2021, las guías del CDC y la mayoría de guías actualizadas de manejo y diagnóstico de sífilis recomiendan el algoritmo reverso sobre el algoritmo tradicional. Entonces, el algoritmo tradicional es el que creo yo que todos hemos hecho en algún momento, que es realizar primero la prueba no treponémica, en este caso BDRL o RPR, y si es reactiva se confirma con una prueba treponémica, ¿verdad? TPPA, ¿verdad? En sus diferentes formas, ¿verdad? Es útil en entornos clínicos de baja prevalencia, pero es muy propenso a dar falsos positivos, como creo que a todos en algún momento nos ha pasado, y produce dificultades de manejo. El enfoque actual es lo que se llama el algoritmo reverso. Entonces el algoritmo reverso se inicia con una prueba treponémica. Si la prueba treponémica es reactiva, entonces se realiza una prueba no treponémica para evaluar actividad de la enfermedad. Si llegara a haber discordancia, por ejemplo, una prueba treponémica positiva y una no treponémica negativa, se realiza una segunda prueba treponémica diferente para confirmar. A veces puede suceder que las pruebas no treponémicas den negativo porque, por ejemplo, una persona tiene un diagnóstico muy temprano con bajas titulaciones o en personas que ya están en proceso de curación, ¿verdad? Y que van a quedar con la prueba treponémica posiblemente positiva de por vida, pero la no treponémica ya se está negativizando. Este enfoque es más sensible para detectar infecciones latentes y en estadios avanzados. Entonces es el enfoque que actualmente se recomienda para el manejo y el diagnóstico de la mayoría de casos de sífilis. Entonces, para tenerlo presente, que el algoritmo actual básicamente es un algoritmo literalmente reverso. Ahora, algunas de las cosas que más están facilitando el diagnóstico, el manejo y el seguimiento de los casos son las pruebas de reacción en cadena de polimerasa, ¿verdad? O PCR, que así como en infecciones de transmisión sexual, para muchas otras infecciones están siendo muy útiles por la velocidad en la que se obtienen los resultados y por la precisión con la que se pueden obtener resultados y porque a veces las reacciones en cadena de polimerasa, dependiendo del laboratorio y del kit que los laboratorios tengan, pueden también
brindarnos datos sobre las mutaciones genéticas de resistencia y uno poder trabajar en base a eso. Entonces, esa es una cosa muy importante. En el caso de las infecciones de transmisión sexual, actualmente las PCR están indicadas en los siguientes casos. Pacientes sintomáticos con sospechas de ITS basadas en síntomas como secreción uretral o vaginal, úlceras genitales, disuria o dolor pélvico, ¿verdad? En la medida de lo posible, si se dispone de pruebas de PCR, es preferible diagnosticar a los pacientes. De hecho, para cualquiera de las patologías de infección de transmisión sexual, si podemos buscar el diagnóstico etiológico, es lo que actualmente se recomienda, ¿verdad? De preferencia. Tamizaje en poblaciones de alto riesgo, incluyendo trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres embarazadas, personas con múltiples parejas sexuales, etcétera, ¿verdad? Seguimiento de infecciones tratadas, ¿verdad? Especialmente en casos de infecciones persistentes o reinfecciones. Aquí haciendo la salvedad de que es muy útil, por ejemplo, en casos en los que a alguien ya se le dio tratamiento sindrómico y la persona continúa con síntomas. Entonces, en ese contexto, casi estamos obligados a hacer una prueba para buscar la etiología, ¿verdad? Porque lo más probable es que el esquema que hayamos utilizado no incluía alguno de los patógenos. Y también sucede que a veces las personas tienen dos o más patógenos en una misma muestra y lo que pasa es que nosotros con el tratamiento que damos sindrómico solo matamos uno, ¿verdad? Entonces ese es un punto importante. Y obviamente para estudios epidemiológicos, para el control y la vigilancia de ITS en la población general, ¿verdad? Porque son pruebas que dan muchos resultados. Dentro de los agentes etiológicos que pueden ser detectables por PCRs están eh, clamidia, Neisseria, Treponema pallidum, Mycoplasma genitalium, las especies de Ureaplasma, Mycoplasma, Gardnerella, virus del herpes simple 1 y 2, virus del papiloma humano, virus de la inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, Trichomonas vaginalis, ¿verdad? Y varios de estos se encuentran en paneles de transmisión sexual que son múltiples, ¿verdad? O sea que básicamente se componen de PCRs múltiples, lo que nos facilita mucho el diagnóstico porque en una sola prueba obtenemos varios resultados. Este es un ejemplo de cómo se informa un panel de ITS. Me parece que en el hospital ustedes tienen este panel precisamente que incluye 12 patógenos. Entonces este puede detectar hasta 12 patógenos de transmisión sexual, ¿verdad? Que son los que podemos ver ahí. Como podemos ver también, el panel incluye la Candida albicans, pero hay que tener en consideración las salvedades que hablamos al principio, porque básicamente pues la mayoría de guías no la consideran o no lo asocian con transmisión sexual, salvo casos muy específicos. Entonces estos resultados tienen que ser interpretados siempre por un médico y que ha hecho una adecuada evaluación e interrogatorio a la persona a la que le solicitó las pruebas, ¿verdad? Entonces es un dato importante. Este panel, como les menciono, trae 12 patógenos relacionados con infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? ¿En qué tipo de muestras se pueden utilizar las PCRs? Especialmente, por ejemplo, las PCRs múltiples. Hay que tener en consideración que para el tipo de muestra de entrada es necesario saber o averiguar en el laboratorio donde estamos con el personal de biología molecular para qué tipo de muestras está validada la prueba que se cuenta en el hospital, ¿verdad? Porque no todas las pruebas están validadas para todas las muestras. Entonces, eso lo aclaro ahorita de antemano porque eh, dependiendo de la validación, así se puede utilizar. Pero en términos generales, estas son útiles para muestras urogenitales como secreción uretral en hombres, secreción vaginal o endocervical en mujeres, flujo uretral o exudado prostático en hombres. Y es muy útil a veces en personas a las que, por ejemplo, no quieren hacerse o someterse a un hisopado uretral, utilizar la primera orina de la mañana, ¿verdad? Y estas son especialmente útiles para detectar clamidia trachomatis, Neisseria y Mycoplasma genitalium, ¿verdad? Pueden tomarse muestras extragenitales como exudados faringios, como exudado rectal, ¿verdad? Eh, las PCRs, por ejemplo, para sífilis, que esas pueden utilizarse también en sangre y evidentemente pues VIH y hepatitis que se pueden hacer pruebas moleculares en sangre, ¿verdad? Otros estos biológicos, pues se puede utilizar PCRs en líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Eh,
y pues se pueden utilizar también en líquido amniótico en infecciones congénitas, ¿verdad? Se pueden tomar también muestras directamente de lesiones ulcerosas o ampollosas también, pero como les menciono, hay que saber, digamos, para el tipo de prueba con el que se cuenta en el laboratorio, la validación que tiene. Pero en resumen, puede utilizarse para la vasta mayoría de estas y la mayoría de PCRs múltiplex, por lo menos para exudados y secreciones, básicamente en teoría se puede utilizar para todo, solo que con un hisopo diferente según el lugar. Y se pueden hacer muestras de orina también, ¿verdad? Perfectamente. Entonces, un ejemplo de sensibilidad y especificidad. Entonces, los estudios actuales tienen una sensibilidad bastante alta y una especificidad pues muy alta, evidentemente, porque son pruebas moleculares. Para clamidia puede ser una sensibilidad del 97 del 100% con especificidad de hasta el 100%. Neisseria gonorrea con sensibilidad del 96 al 100%. Mycoplasma genitalium, tal vez la que tiene un poquito de sensibilidad más bajita, pero con 92.9% con especificidad del 100%. Y Trichomonas vaginalis del 100%, ¿verdad? Los métodos de PCR en tiempo real y los múltiplex han mejorado aún más la precisión diagnóstica, permitiendo la detección simultánea de múltiples patógenos con mucha eficiencia. Entonces, esto es un dato que hay que tener presente, ¿verdad? Las ventajas del PCR de ITS, entonces tiene alta sensibilidad y especificidad, el diagnóstico es rápido, la detección de múltiples agentes en una sola muestra, permite identificar resistencia antimicrobiana, como les menciono, hay pruebas que traen los genes de resistencia ya dentro parecidos, por ejemplo, a los PCRs múltiples para sepsis, no requiere viabilidad del patógeno, ¿verdad? Entonces puede ser útil para organismos de difícil cultivo. Las limitaciones pueden ser el costo, ¿verdad? No distingue infecciones activas o pasadas porque no requiere que el patógeno sea viable, ¿verdad? O que esté vivo. Puede haber contaminación cruzada si no se manejan adecuadamente las muestras y como es muy sensible, pues dar falsos positivos, ¿verdad? Y algunas variantes de patógenos pueden no ser detectadas dependiendo de los primers utilizados y y como les insisto, del tipo de prueba con el que se cuenta en el laboratorio, ¿verdad? Aquí vamos a hablar así muy brevemente de algunos de los otros métodos diagnósticos que hay para otras de las infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Eh, Clamidia trachomatis, pues se pueden utilizar también pues, las pruebas de moleculares, ¿verdad? De amplificación de ácidos nucleicos, lo que ustedes leen como NADS ahí es amplificación de ácidos nucleicos, ¿verdad? Entonces, pues hay pruebas que detectan la clamidia, se puede hacer cultivo celular, ¿verdad? Altamente específico, pero no es de uso rutinario porque tiene baja sensibilidad, ¿verdad? Y necesita laboratorios especializados, ¿verdad? Detección de anticuerpos y se puede utilizar microscopía directa, ¿verdad? Entonces, aunque tiene baja sensibilidad. El Haemophilus ducreyi, pues se puede hacer cultivo en medios especiales, ¿verdad? Aunque se requiere un medio enriquecido con hemina y factor 5, la sensibilidad es baja. También hay PCR, ¿verdad? Entonces eso es un punto importante. Con tinción de Gram, se pueden ver cadenas cortas de bacilos Gram negativos dispuestas en un patrón característico de banco de peces. Su sensibilidad es baja, aunque pues en ojos expertos pues es factible, ¿verdad? Y pruebas serológicas no se realizan rutinariamente. La Klebsiella granulomatis, ¿verdad? Entonces, lo característico es la visualización de los cuerpos de Donovan, que pueden ser en biopsia o excisiones aplastadas, ¿verdad? Es el método de referencia clásico. Se identifican bacilos intraplasmáticos en macrófagos con tinción de Giemsa o Wright, como pueden ver en el lado izquierdo de su pantalla, que son los cuerpos de Donovan, ¿verdad? Entonces vemos una gráfica un poquito más clara que es un dibujo y una fotografía de una prueba de un paciente con cuerpos de Donovan positivo, ¿verdad? No existen pruebas comerciales aprobadas para Klebsiella granulomatis, pero se están corriendo muchos ensayos por PCR que han probado ser muy útiles para la detección, ¿verdad? Y por su rapidez. Y pues el virus del herpes simple, pues las pruebas de moleculares, como les menciono, el PCR múltiplex con el que tienen en el hospital, pues tiene los dos tipos de virus, ¿verdad? El cultivo viral no se utiliza en la práctica clínica, aunque puede tener sus indicaciones. Las pruebas serológicas clásicas que detectan anticuerpos IgG e IgM, ¿verdad? La tinción de Zank, que muestra células gigantes multinucleadas, pero tiene baja sensibilidad y no diferencia entre herpes virus 1, ni 2, ni varicela zoster, ¿verdad? Y la inmunofluorescencia directa, que puede ser útil para diferenciar entre el virus 1
y 2, ¿verdad? Pero tal vez como podemos ver en casi todas las diferentes patologías que estamos viendo aquí, la tendencia es hacia la creación de pruebas moleculares. El virus de la hepatitis B, ¿verdad? Y C y el virus del papiloma humano, no voy a entrar mucho en este detalle porque son cosas que pues, en algún momento hemos visto por diversas razones, ¿verdad? Pero pues sabemos que hay antígeno de superficie que indica infección activa en el caso de hepatitis B, que sirve mucho para cribado, ¿verdad? Em, y están los PCRs también para detectar que permite cuantificación viral, la carga viral, modificación del tratamiento, el virus de la hepatitis C, están los anticuerpos que son los que detectan exposición previa y son con frecuencia de los que se usan como en primera línea para diagnosticar. También está el PCR que puede detectar la carga viral del virus de la hepatitis C, ¿verdad? Y las pruebas de genotipificación, perdón, porque ayudan a determinar el tratamiento óptimo, aunque ahora existen muchos tratamientos que se denominan pangenotípicos, que van haciendo dudosa a veces la necesidad de hacer el genotipo. El virus del papiloma humano, pues no voy a entrar tampoco en mucho detalle porque ya hemos tenido en algún momento en el pasado alguna charla al respecto, ¿verdad? Pero también se están corriendo muchas pruebas en reacción de cadena de polimerasa para su detección y clasificación y búsqueda de serotipos, ¿verdad? No solo en mujeres, sino también en hombres. Candida albicans, ¿verdad? Menciono los principales métodos diagnósticos que existen: microscopía directa, cultivo fúngico, puede haber pruebas de identificación bioquímica, PCR y técnicas moleculares, aunque en la mayoría de guías también se menciona que las lesiones por cándida casi siempre tienden a identificarse y a clasificarse por clínica, ¿verdad? Porque son muy características. Sin embargo, eso tiene el único, pues el defecto que tiene es que podría uno confundirse de especie de cándida y puede pasar por alto una resistencia antifúngica, ¿verdad? Serían tal vez como que las dos cuestiones que hay que tener en consideración para no confirmar, ¿verdad? Pero dado que las lesiones de cándida tienden a ser muy características, pues eh, en muchas guías se recomienda, no se recomienda, sino que se menciona el diagnóstico clínico, ¿verdad? Y el virus de la inmunodeficiencia humana, pues que existen las pruebas de ELISA y pruebas rápidas, ¿verdad? Que básicamente son detección de anticuerpos y antígeno P24, ¿verdad? Las pruebas de confirmación, como el Western blot, aunque ya realmente ya no se usa con mucha frecuencia porque los algoritmos diagnósticos del VIH actualmente son muy precisos, entonces ya la necesidad de uso de Western blot, por ejemplo, para confirmación ya es casi nula, ¿verdad? Y las pruebas moleculares que sirven para medir carga viral, para diagnóstico precoz, el ADN proviral en niños, etcétera, ¿verdad? Entonces son algunas cuestiones. No vamos a entrar en detalles al respecto. En cuanto al tratamiento, eh, las partes del tratamiento las voy a pasar relativamente rápido porque posiblemente es la parte más tediosa de la charla, ¿verdad? Ustedes podrán ir viendo o leyendo brevemente lo que está descrito ahí. Está colocada digamos, los tratamientos más recientes o los más indicados. Como les menciono, están basadas en las guías del CDC y unos documentos de la Organización Mundial de la Salud, pero quería dejarles esta diapositiva donde hay estos recursos que facilitan la cuestión del tratamiento y que pues no forzosamente nos obligan a saberlo de memoria, considerando que digamos, son muchos los agentes etiológicos que pueden producir infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces está el clásico que es la guía Sanford, ¿verdad? Para diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas, que eso se puede pues, adquirir. Y también está una app específica creada por el CDC, que es específicamente para infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces lo interesante de la app del CDC es que es gratuito y pues me parece a mí bastante amigable para navegar, ¿verdad? Entonces lo dejo para que por si a alguien le interesa o algo o quiere bajar la app, lo puede bajar y es perfectamente gratuito, ¿verdad? Está muy, muy bien sistematizado. Entonces, entrando de lleno al tratamiento, pues el treponema pálido, hemosífilis, ¿verdad? Entonces la sífilis primaria, secundaria y latente temprana de menos de un año requiere de una dosis única de penicilina benzatínica, ¿verdad? La sífilis latente tardía de un año o de duración desconocida, que probablemente sea la más frecuente porque la mayoría de personas no tienen claridad de cómo
de cuándo se pudieran haber contagiados, también es penicilina benzatínica en 2.4 millones, pero durante 3 dosis por 3 semanas, una vez por semana, ¿verdad? Que es la cuestión clásica. Entonces eso, tenerlo en cuenta. La neurosífilis, que se utiliza penicilina cristalina o penicilina sódica, ¿verdad? Que pueden ser de 3 a 4 millones de unidades cada 4 horas por 10 a 14 días, ¿verdad? Algunas alternativas en caso de alergia a la penicilina, pues se menciona doxiciclina en casos de sífilis primaria y secundaria y ceftriaxona para neurosífilis, pero haciendo la salvedad de que se sabe que el porcentaje de fallos de la doxiciclina y la ceftriaxona en general para sífilis es alto, ¿verdad? La ceftriaxona puede tener un porcentaje de fallos de hasta 25 o 30% en neurosífilis, ¿verdad? Entonces esas son cosas que hay que tener en consideración y la guía del CDC es enfática en que dependiendo del cuadro clínico y de lo que y de la gravedad y de las circunstancias del paciente, hay que considerar desensibilizar a penicilina, obviamente en un hospital, ¿verdad? Porque pues no hay muchas más opciones que la penicilina y las que hay no son las más idóneas, ¿verdad? En cuanto a clamidia, pues el tratamiento de elección es doxiciclina, ¿verdad? Puede ser también acitromicina, que es menos eficaz en infecciones rectales y en mujeres embarazadas, pues también se recomienda acitromicina o amoxicilina. El micoplasma genital, eh, hay que ponerle atención porque es la causa más común de uretritis no gonocócica persistente o recurrente, ¿verdad? Especialmente después de la terapia con doxiciclina. Es también la principal causa de persistencia de uretritis cuando uno da tratamiento sindrómico para uretritis, ¿verdad? Entonces, cuando las personas con tratamiento sindrómico para uretritis, que el que clásicamente se daba antes era 1 gramo de ceftriaxona, dosis única de ceftriaxona con dosis única de acitromicina, con frecuencia produce fallos, ¿verdad? Eh, el tratamiento actual es doxiciclina seguido de moxifloxacina, especialmente recomendado si no hay disponibilidad de test de resistencia porque hay un aumento progresivo de resistencia a la doxiciclina y también hay aumento progresivo de resistencia a moxifloxacina, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. La citromicina en pauta escalonada si no hay resistencia a macrólido, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Micoplasma hominis, doxiciclina o clindamicina. Las especies de uraplasma que también pueden ser sensibles a doxiciclina o a citromicina, ¿verdad? Pero la citromicina tiene creciente resistencia y también la doxiciclina tiene cierto grado de resistencia demostrada, ¿verdad? Tricomoniasis, pues metronidazol, tinidazol, ¿verdad? Y otras alternativas que se pueden utilizar. La candidiasis genital, pues fluconazol o alternativas como clotrimazol, miconazol, ¿verdad? Eh, y se pueden dar tratamientos para candidiasis recurrente. Generalmente una dosis única de fluconazol es suficiente, ¿verdad? En casos de gonorrea, pues ceftriaxona en dosis únicas, que puede ser de 500 miligramos a 1 gramo, ¿verdad? Cuando hay coinfección con clamidia, pues agregar doxiciclina cada 12 horas. Las alternativas pueden ser gentamicina o cefixima, ¿verdad? Hay que tener consideraciones especiales porque la gonorrea puede estar diseminada, en cuyo caso es ceftriaxona por hasta 7 días, ¿verdad? Y puede haber oftalmia gonocócica en adultos que también requiere de ceftriaxona. Todo esto está muy detallado en la guía que les estoy comentando, ¿verdad? El virus de la inmunodeficiencia humana, pues yo no voy a entrar en detalle en eso, pero actualmente hay pues esquemas basados en inhibidores de integrasa, principalmente con base en dolutegravir o bictegravir, que son los que principalmente se usan en Guatemala y en el mundo en realidad, ¿verdad? Que se utilizan asociados a tenofovir, a la fenamida y emtricitabina o lamivudina, ¿verdad? Y son sumamente efectivos, tienen alta barrera genética, tienen muchos beneficios, ¿verdad? Existen esquemas para profilaxis post-exposición, profilaxis pre-exposición, ¿verdad? Entonces tenerlo en cuenta. En cuanto al virus del papiloma humano, tampoco voy a entrar en detalle en esto, pero por ejemplo para lesiones anogenitales o verrugas genitales, pues las opciones tópicas son imiquimod, podofilox, ¿verdad? O ácido tricloroacético, que se pueden utilizar
tres veces por semana hasta por 16 semanas en el caso del imiquimod, ¿verdad? El podofilox puede ser utilizado 2 veces al día por 3 días, ¿verdad? Con descansos de 4 días y así hay diferentes esquemas, ¿verdad? También puede utilizarse crioterapia con nitrógeno líquido, electrocauterización o excisión, ¿verdad? Generalmente los colegas ginecólogos tienen muchísima más experiencia en el manejo de estas patologías. Eh, Herpes genital, pues actualmente se puede utilizar aciclovir o balaciclovir, ¿verdad? La ventaja del balaciclovir es que solo son 2 veces al día, ¿verdad? Por 7 a 10 días. Hay que tener en cuenta que el herpes puede tender a recurrir. Entonces el herpes recurrente, pues también los esquemas son balaciclovir o aciclovir, solo que a dosis más altas, ¿verdad? También se puede utilizar terapia supresiva para personas que tienen más de 6 brotes por año, que implican el aciclovir de 400 miligramos 2 veces al día o el balaciclovir de 500 a 1 gramo 1 vez al día, ¿verdad? Que eso sería de fijo. Y eso controla los brotes. Eso es importante porque esa es otra de las, es otra el herpes recurrente es otra de las causas de molestias en la región genital que no resuelven adecuadamente a pesar de un teórico buen tratamiento, ¿verdad? Entonces tenerlo presente. ¿Verdad? En el embarazo se recomienda iniciar terapia antiviral a la semana 36 para prevenir transmisión neonatal. En el caso de hepatitis B, tener presente que se puede tener los diferentes tipos de tenofovir, ¿verdad? Que sirve básicamente para reducir la replicación viral y prevenir el daño hepático, ¿verdad? No cura. Tener presente que, por ejemplo, cuando hay coinfección con VIH, la suspensión del medicamento puede producir hepatitis severa, ¿verdad? Em, Hay algunos casos en los que se puede brindar una profilaxis posexposición en casos de hepatitis B, ¿verdad? Con inmunoglobulina específica, más vacunación en personas que no han sido inmunizadas al virus, ¿verdad? Hepatitis C pues solo tiene tratamientos antivirales con reacción directa y como les mencionaba, actualmente son generalmente pangenotípicos, entonces está el sofosbuvir, belpatasvir y el glecaprevir, pibrentasvir, ¿verdad? Que son los que principalmente se utilizan y los tratamientos duran entre 8 y 12 semanas, ¿verdad? No existe prevención, no existe vacuna. eh, y lo que se recomienda básicamente es tener cuidado con accidentes laborales. Ya para ir terminando, ¿verdad? Solo les voy a mencionar algunas cuestiones importantes que tienen que ver con las consecuencias del excesivo manejo sindrómico. Entonces, y el uso indiscriminado de antibiótico-terapia. Entonces, pues existen desafíos de resistencia. La resistencia antimicrobiana en infecciones de transmisión sexual es una crisis de salud pública mundial. En Estados Unidos es un problema grande y algunas de las infecciones más importantes que tienen estos problemas de resistencia son gonorrea, Mycoplasma genitalium, las especies de ureaplasma y el treponema pallidum hasta cierto punto. Los factores que contribuyen, pues uso excesivo e indebido de antibióticos, diagnóstico limitado y uso de tratamiento empírico sindrómico, la falta de vigilancia epidemiológica adecuada y la transmisión sostenida en poblaciones de riesgo, disminución de uso de preservativo, etc. Principales patógenos, la gonorrea, ¿verdad? Que ya tiene resistencia a quinolonas, hay aumento progresivo de resistencia a citromicina, las cefalosporinas de espectro extendido están generando resistencia emergente, el Mycoplasma genitalium tiene resistencia a macrólidos como la citromicina y eritromicina por las mutaciones en este gen, las fluoroquinolonas como moxifloxacina o levofloxacina también por estas mutaciones que están generando resistencia emergente. Y eso es lo que hace que el tratamiento actual sea este tratamiento secuencial de doxiciclina seguido por moxifloxacina, con la salvedad de que también hay resistencia de emergencia a la doxiciclina, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo presente y eso generalmente no se piensa. Las especies de uraplasma y micoplasma, pues hay resistencia a las tetraciclinas, la doxiciclina, ahora hay cierto grado aumentado de resistencia de uraplasma y micoplasma hominis, a macrólidos, el micoplasma hominis es intrínsecamente resistente a macrólidos, las fluoroquinolonas tienen resistencia variable a las especies de uraplasma y micoplasma hominis, ¿verdad? Em, el treponema pallidum, que es el patógeno de la sífilis, no se ha resultado una resistencia significativa a la penicilina G, pero sí hay fallos terapéuticos a macrólidos, ¿verdad? Debido a estas mutaciones, por lo que en realidad el tratamiento para la sífilis está restringido casi a penicilina, ¿verdad? Con las salvedades que hablamos en su momento en el pasado. Entonces,
quise terminar con esta parte de la resistencia porque lo que generó el problema de resistencia es precisamente el hecho parecido como el que hablamos al principio de que Galeno confundió etiología y la confusión de etiología eh, o la no precisión de la etiología nos lleva a estos problemas y en Guatemala pues tenemos infección de transmisión sexual yo no tengo estadísticas específicas, pero pues con mucha frecuencia y con frecuencia polimicrobianas, ¿verdad? Entonces eso es para que lo tengamos presente. En cuanto a prevención y tamizaje, que ya es lo último, ¿verdad? Hay algunos estudios que se están corriendo, por ejemplo, para prevención de posexposición para sífilis y clamidia. Entonces, hay un estudio por ahí de hombres que tuvieron sexo con hombres y mujeres transgéneros y se encontró que una dosis única de 200 miligramos de doxiciclina después de las relaciones sexuales sin protección redujo en un 73% el riesgo de sífilis y en un 70% el riesgo de clamidia. No tuvo ningún efecto sobre gonorrea, ¿verdad? Pero estos son estudios que se están corriendo nada más y no hay al momento ninguna indicación o guía que sugiera que se use de fijo como sí se puede utilizar profilaxis posexposición y preexposición en el caso del VIH, ¿verdad? Y pues para concluir, me parece que esta es la última diapositiva, pues el tamizaje en grupos de riesgo, las pruebas rápidas y acceso a diagnóstico molecular en poblaciones prioritarias, ¿verdad? Y estrategias de cribado o tamizaje para infecciones asintomáticas y en la medida de lo posible dar tratamiento etiológico. Pues esto es lo que yo les traía. Les agradezco por su atención. No sé si alguien tiene algún comentario o sugerencia o pregunta. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos a pasar al segmento de preguntas. Las pueden hacer de viva voz o si no, pueden levantar la mano. Yo tengo aquí, sé quién está levantando la mano en el listado. Quiero hacer una corrección antes de empezar las preguntas. La foto que vieron ustedes de los chancros sifilíticos en una mujer son de la doctora, no vio la paciente, sino que fue Jessica Barrios, que es la ginecóloga de la clínica familiar en el Hospital General San Juan de Dios. Ella amablemente la compartió conmigo. Así que empecemos con las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, me imagino que hay un montón de cosas o hay tanta información que se quedaron en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Patricia Díaz, del laboratorio del Hospital Herrera Yerandi. Quisiera hacerle una pregunta al doctor con respecto... Bueno, nosotros tenemos la prueba ya desde hace varios años con los microorganismos que ha mencionado. El panel no incluye cándida y en muchos resultados que hemos observado que es posible una coinfección. Y mi otra pregunta es, bueno, la coinfección lo digo porque hemos observado que en algunos pacientes se observan más de un microorganismo detectado. Y la otra pregunta es con respecto a Gardnerella vaginalis, ¿qué importancia tiene en pacientes masculinos? Gracias. Gracias. La primera, sin lugar a dudas, hay coinfección, ¿verdad? O sea, puede haber múltiples patógenos que, por ejemplo, los que corre el panel, y precisamente uno de los puntos del problema del tratamiento sindrómico es precisamente la coinfección, ¿verdad? Porque con frecuencia sucede que uno da tratamiento sindrómico y puede ser que el patógeno que está produciendo el síntoma no es digamos, el que uno eligió de tratamiento de elección, ¿verdad? Que casi siempre es para lo que clásicamente se le llamaba, por ejemplo, como uretritis gonocócica. Y B, que sí haya gonorrea, pero que a la par el paciente tenga también micoplasma genitalium, que tenga especies de ureaplasma, que tenga otros patógenos, y entonces que no tiene mejoría precisamente porque no se cubre. Entonces esa es la importancia del panel, ¿no? Que puede darnos
esa información que no tenemos para dar tratamiento específico o ampliar el espectro del tratamiento que según el paciente lo necesite. Y de ahí para la otra pregunta, hay casos reportados de uretritis por Gardnerella, así como también hay casos reportados de uretritis, por ejemplo, por bacterias fecales, ¿verdad? Por relaciones anales, que son, tal vez no son como que lo más frecuente, pero sí puede suceder, ¿verdad? Entonces eso sí hay que tenerlo en cuenta, pero no es como que el patrón más común, sino que son como casos anecdóticos, pero sí existen. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o alguna aclaración. Doctora Dubón, Perla Dubón. Sí, buenas noches. Primero felicitarle por la excelente exposición. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Araton. Y bueno, primero manifestar la alarma, le podría decir que estamos viendo a los pediatras por la, por la prema- por la manera tan prematura que empiezan a tener contacto sexual los preadolescentes incluso. Entonces, pues a mí me ha tocado ver algunos casos por ejemplo, un chico con una masa en el cuello que se pensaba que podía ser algo maligno. Se estuvo estudiando y mientras estuvo estudiando, como en la tercera semana, se detectaron lesiones en plantas de manos, en palmares y plantares, y lo que tenía pues era una sífilis secundaria, ¿verdad? Y ya se detectó tardíamente. Entonces, estamos viendo casos de sífilis en muchachos hasta de 14 y 15 años. Y el problema es que a veces los padres no quieren, los patojos no quieren consultar pronto y los estamos viendo ya en etapas secundarias. Entonces sí es importante para el pediatra esta ponencia que ustedes tuvieron a bien exponer. Así que felicitaciones y algún comentario sobre si tienen alguna incidencia estadística de lo que estamos viendo en niños prácticamente, en adolescentes muy jóvenes. Muchas gracias. Gracias, doctora. No, estadísticas le mentiría, ¿verdad? Porque, digamos, nosotros en la clínica, específicamente en el Hospital General con el doctor Atom, vemos es puramente pacientes que viven con VIH, ¿verdad? Y en esa población es que tenemos el tamizaje de ellos, sí tenemos algunas estadísticas, pero sí que hemos visto el patrón que usted menciona, ¿verdad? O sea, con cada vez en edades más tempranas hay una tendencia a no solo al inicio de relaciones sexuales más tempranos, sino que hay una tendencia progresiva a no uso de preservativo. A la cuestión de la profilaxis, por ejemplo, en el caso de VIH, entonces hay personas que ya no usan preservativo porque saben que pueden utilizar la profilaxis pre y posexposición. Y hemos visto, de todos los agentes etiológicos que hemos visto, sí hemos visto un alarmante aumento de sífilis, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, por darle un ejemplo, entre 30 y 40 casos nuevos mensuales en la clínica de sífilis. Entonces sí, pues me parece totalmente cierto lo que usted menciona, ¿verdad? O sea, sí, sí, no le puedo confirmar con datos, pero pues por la Sí, evidencia visible, creo que vemos muy parecido lo que usted ha visto. sí, muchas gracias. Mire, esto es un tema como muy controversial porque, por ejemplo, no deberíamos inmiscuir temas religiosos, pues, pero eh, el tema es que debería haber un poco más de educación sexual para los padres. No sé hasta qué momento, pues, aconsejarles a sus hijos que usen preservativos, porque prácticamente es casi que inevitable que tengan relaciones sexuales tempranas muchas veces. Entonces se vuelve como muy controversial, sobre todo para la gente que es muy religiosa. Entonces, pero yo sí creo que debe haber una educación sexual un poco más radical para los padres de familia y para los muchachos también, los que llegan a la clínica con uno, o sea, muchachos de 15, 16 años. No sé qué opinión tienen ustedes de hablarle de preservativos a muchachos muy jóvenes.
las guías no especifican como los criterios, pero sí mencionan justamente eso, de que en todos lados del mundo se ve que es deficiente la educación sexual en estos temas. La Organización Mundial de la Salud hace mucho énfasis en eso. No detallan posible, tal vez como que la edad de inicio o cómo hacerlo, pero sí mencionan que los países y los sistemas de salud y educación deberían de enfocarse en esto porque es una de las principales medidas preventivas, ¿verdad? Entonces sí, yo estoy de acuerdo con usted. Bueno, muchísimas gracias y felicidades nuevamente. Saludos, doctor Araton, y saludos, doctor Juan Carlos Pérez. Gracias, doctora, Buenas muy noches. amable. Y muy buenas noches. Buenas noches. No sé si alguien más quisiera participar o alguna pregunta o comentario. Si ya no hay ninguna pregunta o comentario, pues yo les agradezco muchísimo su atención. Espero que haya sido de su agrado, aunque pues fue una pincelada muy rápida porque pues Juan fueron Carlos, mucha Juan información. Carlos, puedes ver Doctor, en la sección de preguntas escritas, tal vez hay una pregunta, creo. voy a buscar, doctor. Hay una colega que estaba, solicita si se le puede enviar la presentación, pero yo entiendo que esta va a quedar grabada. Y, eh, dice una pregunta, en atletas mayores de 16 años, entre las pruebas de laboratorio hacemos BDRL, ¿recomiendan otras pruebas? Como imagino, doctor, la prueba la hacen para tamizaje de sífilis. Entonces, lo que recomienda actualmente el CDC sería tal vez no, porque esa sería una prueba no treponémica, sino empezar directamente con la prueba treponémica y hacer el BDRL solo si la prueba treponémica sale positiva. Si la prueba treponémica sale negativa, ya no se, pues el algoritmo reverso ya no sugiere hacer el BDRL porque se descarta. Entonces, tal vez la única cuestión ahí sería decidir si van a utilizar el algoritmo clásico, que sería iniciar con la prueba no treponémica, o si se implementa el algoritmo reverso, que es el que actualmente sugiere, es el que usamos nosotros en la clínica, que implica empezar con la prueba no treponémica, o sea, al revés, pues, ¿verdad? Entonces ese sería el único comentario que yo le sugeriría al respecto de lo que me menciona de los atletas mayores de 16 años, ¿verdad? A menos que tengan alguna sospecha ya específica. Los PCR múltiplex se pueden hacer de tamizaje también, ¿verdad? O sea, perfectamente se le podría pedir una prueba, una muestra de orina para descartar todos los patógenos que, que producen, por ejemplo, uretritis, pero habría que ver pues, la justificación de las pruebas para los atletas, ¿verdad? Que es lo que yo entiendo que a dónde va la pregunta. Pero en específico, la recomendación actual es mejor empezar con el algoritmo reverso, que sería primero la prueba treponémica. Sí, gracias Juan Carlos. Realmente esta prueba se han venido haciendo desde muchos años atrás, pero como todo eso va cambiando, esa era la razón de preguntarte. Eh, Te podría hacer entre todas las pruebas que hemos hecho de BDRL, pues no hemos encontrado una positiva. Entonces, a la larga, no sé si en atletas valga la pena realizarlo o no realizarla, ¿verdad? Aunque ha sido como parte del proceso de evaluación en atletas mayores de 16 años. Pero ahora que dices, vamos a evaluar a ver si es conveniente por el costo también hacer el otro tipo de pruebas. Sí, sí, tiene razón. Pero digamos que también una de las razones por las que no hay ninguna prueba positiva es que él da muchos falsos negativos. Entonces podría
ser que invirtiendo el algoritmo se encuentren más casos o, no, o seguir el mismo patrón, pero de repente la población que están manejando pues no tiene tanto riesgo, que eso también podría ser. Muchas gracias y felicitaciones por la excelente conferencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Un gusto. Solo como dato curioso, tal vez mencionar que en las Olimpiadas, en la vía olímpica, hay un alto índice de enfermedades de transmisión sexual y en todos lados se encuentran condones. Yo creo que, o atletas o no atletas, yo creo que el comportamiento posiblemente es el mismo, ¿no? Yo no sé si hay alguna otra pregunta más o damos por terminada la plática. Juan Carlos, muchas gracias por la plática. Fue excelente la presentación. Juan Carlos trabaja en la clínica familiar del Hospital General San Juan de Dios y es subdirector de la clínica en este momento. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, doctor, y gracias a todos por haberme escuchado.